ABC. A ver, vamos a hablar de Macri. Presta atención al informe que vamos a presentar en un ratito, porque hasta ahora todos se embanderan. De un lado, el kirchnerismo pegándole por donde pueda a Macri. Y del otro lado, un sector que está muy opuesto al gobierno, defendiendo a Macri. Pero te vas a enterar en un ratito que el kirchnerismo y el macrismo, así como se pelean a nivel nacional, han hecho un pacto muy fuerte que involucra desarrollos inmobiliarios muy importantes, empresarios de la construcción muy importantes en la ciudad. Pero, ¿qué pasó el viernes con la represión de la Metropolitana en el Borda? La represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda comienza a traerle dolores de cabeza a Mauricio Macri. El jefe de gobierno porteño fue denunciado por abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de la libertad. El rechazo a la construcción del centro cívico en los terrenos del Borda terminó con 50 heridos y 8 detenidos, entre pacientes psiquiátricos, militantes, médicos, legisladores y periodistas. Estatales, docentes, metrodelegados, dirigentes kirchneristas y partidos de izquierda se movilizaron juntos en contra de la represión. Parte de la oposición reclama el juicio político para Macri. El legislador Fabio Basteiro, que fue baleado, presentó una denuncia penal contra las máximas autoridades del PRO. Apuntó contra Macri, pero también contra su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y su ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín. Además, la Defensoría de la Justicia Penal quiere saber qué tipo de munición se utilizó. Según los testimonios, se disparó con postas de metal recubiertas de goma. Desde el gobierno de la ciudad, la vicejefa María Eugenia Vidal anunció que denunciará a los que agredieron a la Metropolitana, pero no dijo nada del accionar de la fuerza que debería haber estado bajo la conducción política del macrismo. A la represión se sumó además la contradicción en el oficialismo porteño. En el Congreso, el jefe de gobierno ordenó a sus diputados votar contra el límite a las cautelares que impuso el kirchnerismo. Sin embargo, en su distrito, avanzó con las obras y con las balas de goma pese a que regía una cautelar en la sala segunda de la Cámara en lo contencioso administrativo. Por desconocer el fallo, la Cámara resolvió sancionar a Macri, al ministro Chahín y al procurador general de la ciudad, Julio Contegrand, con una multa de 20.000 pesos. Pese al enfrentamiento actual entre macristas y kirchneristas, desde los bloques minoritarios de la oposición aseguran que la nación y la ciudad sellaron un pacto que todavía está vigente. Bueno, ya están acá en nuestros estudios la diputada de la coalición cívica, Rocío Sánchez Sandía. Gracias por venir. Y está la legisladora del Frente para la Victoria, María José Lubertino, que ayer cuando estábamos en el programa, ¿lo puedo contar? Sí. Me envió un mensaje directo, me dijo: te ruego por favor que aclares que yo no voté ni en primera ni en segunda lectura la venta del edificio del Plata, porque les dije que esto iba a pasar. Después me puso: me valió no escasos conflictos en mi bloque, en el bloque del kirchnerismo. Tampoco voté el shopping, ni ceder Parque Roca a los camioneros, ni el Distrito de las Artes. Algunos me quieren bajar de las próximas listas por esto, así que me siento doblemente agraviada cuando queda pegada algo que no voté. ¿A qué se refiere Lubertino? Bueno, ahora lo vamos a contar respecto a un acuerdo que se hizo entre el macrismo y el kirchnerismo en noviembre pasado en la ciudad para hacer toda una serie de desarrollos inmobiliarios. Invitamos también a un legislador del PRO para hablar de todo este tema, de la Metropolitana y demás. Desde el PRO nos dijeron que el caso está cerrado, que ellos no vuelven a hablar del tema, que para ellos está cerrado. ¿Saben qué? Para nosotros no está cerrado. Así como vamos a hablar un ratito del caso de Lázaro Báez, ahora vamos a hablar de este tema que, al contrario, creo que es la punta de un iceberg. La represión del viernes es la punta de un iceberg de lo que puede haber de atrás. A ver, Rocío Sánchez Sandía fue una de las legisladoras que votó en contra el noviembre del año pasado de lo que era estos desarrollos inmobiliarios. ¿Hay una conexión en esas leyes que se votaron y lo que pasó el viernes con la Metropolitana? Sí, una de las causas de lo que pasó fue que se votó el financiamiento para la obra que quiere hacer Mauricio Macri ahí, sobre los talleres del Borda, y nosotros lo planteábamos que no era solamente esa ley. Todas las leyes que se votaron mediante un pacto, fue el propio Kicillof a la legislatura para cerrar este convenio. Y fueron leyes que entregaron 140 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires a manos privadas o a emprendimientos de este tipo, de grandes negocios inmobiliarios. Por ejemplo, se entregaron 37 hectáreas del Parque Roca a 30 años a una empresa privada a concesión de precio cero. O sea, esa empresa no le va a pagar nada durante 30 años para explotar 37 hectáreas de una playa de carga de camiones.
exenciones inmobiliarias para la construcción en La Boca, San Telmo y Barracas, en un llamado Distrito de las Artes, que en realidad lo único que promueve es que los pobres se vayan de esa zona y que se puedan hacer buenos edificios, lindos edificios, que la gente que vive hoy ahí no pueda comprar. Y también se vendió, porque el financiamiento del Borda, de este terreno del Borda, que se quiere hacer del centro cívico, que lo llama Macri, es vender el edificio del Plata, ese gigantesco edificio, muy buen ubicado, del Estado, se vende para hacer otra obra que el gobierno plantea como necesaria. En el medio de todo esto, nosotros lo planteamos también en las audiencias públicas, porque esto tuvo un tiempo determinado en la legislatura. Vos decías al principio, se votó de manera muy rápida, sí, porque no había sido trabajado en comisiones, pero en la legislatura pasó con una votación primera, audiencias públicas escandalosas, en donde se van en simultáneo, la gente que se había anotado alrededor de 500, más personas no pudieron participar. Nosotros cuando fue puntualmente por la audiencia del Borda, nosotros lo planteamos, yo estuve presente ahí y lo dijimos, esto se va a hacer sobre los talleres protegidos del Hospital Borda, y lo que no se estaba contemplando en ese momento justamente era la magnitud de que esto iba a ser Macri con eso. Ahora vamos a ver un informe que hizo Diego Genú sobre esto, que aparte involucra también terrenos en Caballito, hay protestas de los vecinos en Caballito y demás, ¿no? Hay desarrollos inmobiliarios también en esa zona. María José Lubertino, bueno, el tema de la represión el viernes ya hemos dicho, me parece que no hay sector que no la haya condenado. Incluso el propio macrismo está un poquito tirando de vuelta el piolín y tratando de ver si hacen una auditoría interna, si dan algún tipo de explicación, pero no hay explicaciones a lo que ocurrió el viernes en el Borda. Pero me interesa ver qué hay detrás. Esto es lo que me llama yo te quiero plantear dos cosas. El día domingo yo hice la primera denuncia penal, no solamente contra Montenegro, sino también contra Macri, Chahín y la ministra de Salud, porque si algunas cosas quedaban en duda después de la represión del día viernes, no quedaron ninguna duda a partir de la interpelación a Montenegro y de sus respuestas, porque Macri tenía dos caminos, o exonerar y apartar del cargo a Metropolitanos y pedirle la renuncia a Montenegro, o ratificarlo en el cargo y asumir que entonces él era el instigador o el partícipe necesario de los hechos que ocurrieron ahí. Y lo que yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo y llevando a la práctica a través de amparos judiciales es un modus operandi del gobierno de la ciudad en el avance en el espacio público. Como vos sabrás, primero trataron de hacer unos túneles abajo de la 9 de julio, lo paramos con un amparo, después trataron de hacer un parque central norte, que lo paramos con un amparo, pero avanzaron, no es la primera vez que violan medidas cautelares, la primera vez que avanzaron fue en la construcción del precinto de la Comuna 12, después lo hicieron en el precinto de la Comuna 15, después en la Plaza Las Heras, que fue el único caso exitoso donde se los detuvo porque el juez Gallardo puso a federales a custodiar la cautelar. En este caso en particular, lo que dice el macrismo, y también dice Rocío Sánchez Sandía, que el kirchnerismo estaba advertido de que el financiamiento de la venta del edificio del Plata era para hacer el centro cívico en esa zona. Yo soy la prueba más clara de que no hay ningún pacto PROCA, porque yo no voté estas leyes y por eso tengo la posibilidad... ¿Y por qué no la votó? Yo no las voté porque creo que eran un error, pero... de ninguna manera voy a aceptar que hay un pacto PROCA. Es como si yo dijera... Se pusieron de acuerdo elegantemente. Es como si yo dijera que cuando los diputados votan el presupuesto de la ciudad hay un pacto coalición cívica Macri, o como si yo dijera que cuando Proyecto Sur votó el presupuesto del año pasado, que nosotros no votamos, hay un pacto Proyecto Sur PRO. Digamos, primera cuestión, cada ley es una ley. Y cada diputado, más allá de su bloque político, es responsable de cada uno de sus votos en cada una de las ocasiones. Y estas son leyes de primera y de segunda lectura. Probablemente en mi caso, como vicepresidenta de la Comisión de Obra Pública, como vicepresidenta de la Comisión de Ambiente,
Yo tengo acceso a un montón de información Ahora, que tiene que ver con esto. En ningún lugar de la ley. Respecto a esa información, ¿hay grandes desarrolladores inmobiliarios atrás de esas leyes? Por supuesto que hay desarrolladores inmobiliarios. ¿Hay un gran desarrollador que responde a Macri y otra que responde al gobierno nacional? Discúlpame. Déjame terminar una cosa que es importantísima porque, de la misma manera que te digo que yo no voté estas leyes, niego rotundamente que en algún lugar de la ley que se votó la venta de este edificio del Plata se autorice a construir en terrenos del Borda, y además había vigente una cautelar en un amparo presentado por la diputada Nadeo, que también es de nuestro interbloque, y por la que te habla. Entonces, si algún grupo y algunos diputados nos hemos caracterizado por plantear amparos que pararon negocios del PRO, ese grupo es del Frente para la Victoria, he sido yo, ha sido la diputada Nadeo, no hemos parado... por lo visto no fue el caso. No, pero vamos... El paquete de leyes perdón, ¿cómo que este no es el caso? Esto no termina acá. Yo he hecho las denuncias penales y además está la Cámara de Testigo de que los amparos son los nuestros y hemos presentado los pedidos de juicio político para los 4. Un segundo. Diego Genuque, vamos a ver en este informe. Bueno, es un informe que cuenta sobre todo lo que está pasando en 2 de los barrios que van a ser transformados, rezonificados a partir de estas 11 leyes que votaron la mayor parte de la legislatura. Solamente 11 legisladores votaron en contra. Vas a ver lo que va a pasar y está pasando ya en Caballito, y lo que va a pasar y está pasando, porque algunas leyes son para convalidar obras que ya se estaban haciendo y que eran ilegales. Por ejemplo, en Palermo, 2 barrios estratégicos donde el metro cuadrado en Buenos Aires no para de aumentar. Míralo. Primero fueron las inundaciones, después el conflicto en el Hospital Borda y la represión de la Policía Metropolitana. Todo remite al paquete de leyes que aprobó la legislatura porteña a fines de 2012. Fueron sancionadas como parte de un acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo y con el rechazo de los bloques minoritarios. Las construcciones que habilitan son cada vez más cuestionadas. En la ciudad de Buenos Aires, la urbanización irresponsable y el crecimiento desmedido de los negocios inmobiliarios representan un problema de fondo que se agrava todos los días. Con poca difusión en los medios, el llamado Pacto Pro-K repartió beneficios para todos. El gobierno de la ciudad logró destrabar varias iniciativas. Obtuvo la demorada venia de la Nación para las obras del Arroyo Vega, la aprobación del Distrito de las Artes en San Telmo y La Boca, y el aval para construcción del Centro Cívico en Barracas. El gobierno nacional consiguió vía libre para utilizar 5 terrenos ferroviarios para la construcción de viviendas. Caballito y Palermo son 2 de los barrios que más verán transformada su fisonomía. La oposición denunció que el objetivo del acuerdo era aumentar el valor del metro cuadrado en la ciudad y facilitar negocios de grandes operadores privados. Lo que nos sorprendía a nosotros en la legislatura, cuando se dio el Pacto Pro-K, es que cada una de las leyes que se votaron, inclusive la rezonificación de este espacio, lo único que alentaba era a poner tierra en el mercado y no hacer una ciudad mucho más democrática, mucho más inclusiva. Era para el lujo. El shopping Caballito es una lucha que viene hace mucho tiempo, desde que IRSA compró esos terrenos, porque entienden que ya las torres que ustedes pueden ver, que hay por acá ya instaladas, han rezonificado la identidad de este barrio. Los legisladores de la coalición cívica, Rocío Sánchez Sandía, y de Proyecto Sur, Rafael Gentili, estuvieron entre la minoría que se opuso al pacto. La ley habilita obras en 19 hectáreas de Caballito. ¿Cómo va a cambiar el barrio? ¿Por qué lo hizo el gobierno nacional? En realidad el principal argumento era mezclarlo con el plan Procrear, de que acá se iban a hacer vivienda social y esto iba a tener un fin social que era claramente revertir el profundo déficit habitacional que hay en la ciudad. Claramente esto no va a ser así. Acá van a vivir la gente que puede pagar $4.000, $3.000 el metro cuadrado. Lo que están buscando en definitiva es tener más plata en la ANSES. Solamente de estas 19 manzanas que se trata de este predio, solamente está garantizado que haya 2 manzanas de espacio público, de plaza. ¿Qué se va a hacer ahí? Dependerá de los concursos, de lo que digan los concursos y lo que decida Bocio, porque todo esto está en manos de Bocio, finalmente el titular del ANSES. Vamos a una segunda parte, pero contame brevemente, no quiero quitarle tiempo a las legisladoras, porque después quiero hablar del tema Lázaro Báez. Contame brevemente que en algunos de los emprendimientos inmobiliarios de Caballito y demás están de un lado IRSA, que es una empresa
hoy socia del gobierno, uno de los principales socios de gobierno en el Banco Hipotecario, y del otro lado Caputo, que es el constructor principal del kirchnerismo, ¿no? Un hombre de estrechos vínculos con Mauricio Macri. Sí, por un lado Eduardo Elstein, socio del Banco Hipotecario, que tiene 2 obras afectadas, solamente en estos 2 barrios de los que estamos hablando, que son Caballito y Palermo. En Palermo había un shopping que ya venía construyendo y que era ilegal, eso se cuenta en la segunda parte del informe, que está dentro de las leyes que se aprobaron, y en Caballito tiene hace rato frenado por las protestas de los vecinos en 2 hectáreas otro proyecto de hacer un shopping que podría habilitarse a partir de esta ley que se sancionó. En el otro caso, Nicolás Caputo tiene en Caballito una torre que la habrás visto que tiene... No te puedo decir cuántos pisos, pero al lado de la cancha de ferro, y tiene la posibilidad de construir otra al lado. Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri desde siempre. A ver, Lubertino. Preferiría hablar al final, porque todo el informe y... No, por eso no lo voy a decir... No, bueno, lo que digo es lo siguiente. Primero, rechazo que haya cualquier tipo de pacto. Es toda una construcción de la oposición destituyente en la ciudad contra Macri y contra el kirchnerismo. Yo soy sumamente respetuosa y no hablo en términos de oposiciones destituyentes, porque en todo caso yo soy parte de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros no somos una oposición destituyente. Cuando nos hemos opuesto a las torres... Y nosotros no venimos haciendo esto solo cuando ahora somos legisladores o legisladoras, sino que yo soy vecina del barrio de Palermo y vengo bregando contra las torres y el shopping desde hace décadas. Entonces lo digo con entidad y lo digo habiendo acompañado a todos los abrazos contra el shopping de Caballito y contra el shopping de Palermo. Yo voté en contra de esto porque conozco de ambiente y sé cuánto daño después cuando se rajan las vestiduras hacen estos cementos en lugar de empedrados, en lugar de espacios verdes, cuando hay inundaciones. Todos se rajan las vestiduras cuando después hay problemas de tránsito, pero nadie piensa cuando se habilitan estas obras. Por eso voté en contra, pero estoy absolutamente convencida, porque además ayer se mencionaban otras obras, como es la ex ciudad deportiva de Boca, y a mí me consta, en primer lugar, que eso estaba en parte de las conversaciones, ese proyecto, y fue nuestra discusión en el bloque, y debo reconocer en este sentido la intervención del viceministro Kichilov cuando le dimos argumentos particularizados de cuáles eran las implicancias ambientales, cómo esto funcionaba como un barrio cerrado, que lo transmitió a la propia presidenta, y fue la presidenta la que dio vuelta esta situación que estaba planteada en la legislatura. De la misma manera el shopping Caballito. Entonces, yo no creo en pactos, yo creo en la discusión política, y creo que cada uno se hará cargo de los errores, de lo que votó mal o de lo que votó bien, pero le reitero, para mí el planteo principal en la ciudad es si estamos a favor de un modelo de exclusión, que es el modelo que representa el gobierno de Macri, o quienes estamos por fuera de este modelo de exclusión dando la pelea. En mi caso yo creo que no puede haber una ciudad de iguales y de más equidad y de más igualdad si además no se integra en esa lógica de la igualdad que nos plantea el modelo nacional en el diseño urbano y en el planeamiento urbano, una mirada sobre lo ambiental y la sustentabilidad. Yo creo que es constitutivo de un proyecto de igualdad para la Ciudad de Buenos Aires, como hay a nivel nacional, pensar el espacio verde, el espacio público y un planeamiento urbano que no haga estos desastres que después causan vidas, sí, causan vidas. Rocío Sánchez Sandía, tengo poco tiempo. No, es la coherencia, ¿no? La coherencia de poder marcarlo. Lo que nosotros planteamos afuera, tenemos que también votarlo en el recinto. Esa es la coherencia política. La verdad que el año pasado, un grupo de legisladores pro y la mayoría de los legisladores K votaron a instancias del gobierno nacional, también avalando absolutamente, con funcionarios del gobierno nacional, lo acaba de reconocer. Ahí hay obras importantes y obras necesarias. El Arroyo Vega, la vivienda popular y demás. El tema es cuando te meten en un paquete, te meten... Maximiliano, cuando se blanquea un shopping de Palermo y después nosotros tenemos muertos por el DOT, eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando. Se blanquea para irse, lo mismo que se hizo con el DOT, ahora se hace en Palermo y después va a pasar en Caballito. El objetivo de la presidenta es crear más empleo y combatir la desocupación. No solo las viviendas populares. Esto es rueda virtuosa, generación de empleo e inversión.
Cuando la responsabilidad se transfiere a que nosotros votemos, nosotros y cada uno de Hay que ver la nosotros en el letra bloque chica. Tenemos que ser responsables de decir Hay que ver sí la letra o que chica, no en esa inversión lo del Borda y en esa fue Chahín, desocupación. 15 minutos antes, 15 días antes fue Chahín. Les agradezco a Por las dos. eso La vamos a seguir. nosotros Vamos a seguir adelante con la denuncia penal contra Chahín y la interpelación de Chahín el martes. Les prometo que lo vamos a seguir. Vamos a hablar de Lázaro Báez. Ya están Mauricio de Alessandro y Humberto Tumini aquí en Plan M.